que aun cuando no tienen el conocimiento que nuestro Dios lo concedió, ¿verdad? Porque no lo han visto escrito, seguramente, pero lo tienen en su corazón, lo tienen en su conciencia. Y de esa manera, esa es la manera que Dios ha depositado esa ley espiritual en todos, ¿verdad? Porque todas las personas saben que no deben de matar, que no deben de cometer adulterio, que no tienen que hacer lo que está escrito, no lo tienen que hacer, mas sin en cambio esa ley que está en nuestra carne es la que los orilla a infringir esa ley, hermano. Entonces, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Y bueno, pues con esto nos amplía el panorama. Cuando el Evangelio de Salvación llega a la vida de las personas, empieza un proceso de transformación para ser salvados de la ley de la naturaleza carnal que obra en los miembros, ya que no se puede obedecer la perfecta ley de Dios, sino se erradica la ley carnal que gobierna en nuestra vida. Dentro de lo que nosotros vamos adquiriendo en el conocimiento, nos va dando ese conocimiento nuestro Dios para lo que no debemos de hacer. Mas sin en cambio, nosotros en nuestra naturaleza, pues queremos seguirlo haciendo, ¿verdad? Pero platicaba con mi esposa y le decía, mira, dentro de lo que nuestro Dios nos está solicitando, es que exista un esfuerzo por erradicar lo que está en nuestra carne, por medio de su conocimiento. Entonces, al momento de que nosotros estamos en esa lucha, ¿verdad? Nosotros podemos vencer, pero si nosotros no hacemos el esfuerzo de erradicar lo que en nuestra carne está, seguramente nunca vamos a saber si podemos o no empezar a alejar todo lo que en nuestra carne se permanece. Entonces, porque el mismo texto nos dice, y le decía, porque según el hombre interior, lo que yo opino, hermano, de lo que yo pienso, ¿verdad? El día que yo me congrego, que es el día de hoy, me regocijo, me alegro al escuchar la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa cuando salgo? De lo que yo aprendí, de lo que yo me alegré, de lo que yo me regocijé, mi carne, ¿verdad?, me tienta a hacer lo contrario que en un momento dado recibí. Entonces, esa es esa lucha que se tiene ahora con estas dos leyes, la espiritual y la carnal, que solamente por medio de la palabra de Dios podríamos vencer. Amén. Amén. Bueno, ahí está ya el análisis que hay. No sé si hay alguna pregunta, alguna observación al respecto de la introducción, algo que no se haya comprendido para darle salida. Y si no, pues entonces vamos a ver la primera pregunta. Dice, ¿cuántas leyes diferentes se mencionan en la lectura bíblica y cuál es la naturaleza del hombre en relación con la ley espiritual? Romanos 7, 14 al 26, es la lectura bíblica que tuvimos, pero no sé si quieran darle otro repaso, lo hacemos para que se centre en nuestra mente. Nada más tiene hasta el 25, hermano. Está manacita, tiene hasta el 25 nomás. Es Romanos 7, 14 al 26. Entonces nada más tiene el 25 en la Biblia. No le entiendo, hermano. Aquí lo pusieron hasta el 26 y nada más tiene... Es hasta el 25. ¿no? Sí, es cierto. Bueno, leemos hasta el 25, sí, porque no tiene 26, creo. Sí. A ver, nuestro hermano Arturo nos va a hacer el favor de darle lectura. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne,
no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hago esta ley, el mal está en mí. Porque según el hombre interior, no leyo la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Amén. Bueno, ahí está la lectura. ¿Cuántas leyes encontramos en esa lectura que ha hecho hermano Arturo? O para toda la congregación, estamos participando todos. ¿Cuántas leyes encontramos en esta cita que se acaba de leer de Romanos 7:14? 4. ¿Cuántas? 4 leyes, hermano. 4 leyes. Sí. ¿Cuáles serían esas 4 leyes? Yo puse 2 aquí. Ley espiritual, Ajá. ley del pecado, ley de Dios y ley de los miembros. ¿Estoy bien? La ley espiritual. Así es. Ley de Dios. Y que es la ley del pecado, la ley carnal y la ley de los que están en los miembros. ¿Sí está bien así como lo analizamos? Porque me revolví en la hora que me estaba mencionando el hermano. ¿Está bien así, hermano? Sí, hermano. Ah, bueno. 4 leyes. Sin embargo, en el análisis que hacíamos hace 8 días, ¿cuál fue nuestra conclusión? Hermano, Sí, hermano. bueno, en sí nada más vemos 2 leyes. Lo que se está haciendo es una división, en que está haciendo una separación, pero en sí son 2 leyes, la ley espiritual y la ley carnal, o la ley del mundo, pero son 2 leyes nada más, las cuales se dividen. Se dividen Esa es la en conclusión 4, que habíamos hecho. o sea que eso es lo que serían 2 Sí. leyes. Porque hacíamos el análisis. La ley espiritual en realidad se está refiriendo a la ley de Dios, que es celestial. Y la ley carnal, bueno, pues es la ley del pecado o la ley que está en nuestros miembros y que nos conduce a la ley del pecado, que es lo mismo, nada más es redundar hacia el aspecto que es la ley carnal, ¿verdad? Y que esta ley, pues es la ley que impera en el mundo o la ley de Satanás, que es la discordancia que hay entre una y la otra. Una es la ley de Dios y la otra que impera en nuestros miembros, que pertenece a las leyes que están de Satanás, que es del adversario. Todo lo que hacemos que es del mundo, pues es para darle ¿Gusta la carne? gusto a la carne y gusto a Satanás, que es el amo o el dueño del mundo. Entonces ahí quedaría. Dentro de estos 2 pasajes, fíjese que es bueno dar esta observación, porque siempre se ha manejado así como lo había dicho nuestro hermano. Dentro de los estudios que se nos han dado a nosotros, siempre nos han dicho que hay estas leyes. Esta es una ley diferente de esta. Una es la ley carnal, otra es la ley del pecado y otra es la ley que impera en nuestros miembros. Pero si ustedes notan, esta ley de nuestros miembros es darle satisfacción a nuestra carne, así que pues ven a caer en esta ley, ¿verdad? Y si hacemos uso de lo que hay en el mundo, o damos cavidad a lo del mundo, pues nos lleva a esta ley del pecado, que es lo mismo, caemos en la misma ley carnal. Entonces son 2 leyes únicamente las que realmente menciona el apóstol Pablo en
en esta cita. Y que dentro de lo que se clasifica, bueno, pues queda más comprensible hacia lo que se refiere cuando se tiene ese conocimiento, ¿verdad? Así es. Para que no exista esa confusión como hace mención, que son diferentes leyes, no, sino que prácticamente es una ley resumida o nombrada en varias formas. Así es. Déjeme ver, quería hacer un análisis del texto, le dije que lo dejábamos ¿verdad? Miren, aquí hay en el texto de memoria, habla del hombre interior. Ese hombre interior se deleita Con la ley. con la ley de Dios. Pero hay una ley de ese mismo hombre, pero que ya no es interior, sino que lo está haciendo notar que está en su cuerpo exterior, ¿verdad? Y que lo lleva cautivo a la ley del pecado. Ahora lo que yo quiero es que razonemos un poquito al respecto, hermanos. ¿Qué piensan ustedes que sería el hombre interior? Porque dice, según el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios. ¿Qué es ese hombre interior? El hombre espiritual. Sí, pero pues, bueno, me voy a dejar en la misma situación. El corazón, la mente, el corazón. Por ahí va. Piénsenle. Sí, pues es la Porque conciencia, ¿no? de aquí es de donde emana esta confusión, el hombre interior, como que nos hace entender que hay un hombre interior de nosotros, un espíritu, algo intangible, que eso es lo que se está deleiteando en la ley de Dios. Así es como la mayoría de iglesias y la mayoría de gente piensa que cuando se habla de un hombre interior es porque dentro el hombre tiene un ser interior, ¿verdad? Y yo lo que quiero, según las enseñanzas que les he llevado poco a poco, ¿cuál es ese hombre interior? Nuestro espíritu es la mente, conforme a las enseñanzas, ¿verdad? Así que miren, estos dos aspectos convergen hacia este aspecto, La mente de Dios. hacia la mente, hacia el razonamiento, ¿verdad? Porque si usted se apega a la ley espiritual, que es la ley de Dios, tendrá una mente espiritual. Pero si usted le da cavidad a la ley carnal, es decir, a darle satisfacción a su hombre exterior, que por ejemplo oye un bailecito y empieza a danzonear, ¿verdad? Ya está dando paso a esta ley, A la ley de Satanás. ¿verdad? La ley del mundo. Que ve a alguien que está tomando y lo invita y usted se acerca, dice, bueno, le echan fin, una no es ninguna, y dos es la mitad, y tres es una, así que usted la regla, dale. Y usted accede a que le dio cavidad A la carne. ¿ve? Entonces, si usted da cavidad a este aspecto, entonces en lugar de tener, decíamos que la mente es el espíritu. Entonces, en lugar de que esta mente sea espiritual, ya lo había puesto por redundar, esta mente va a ser una mente carnal y tendrá un espíritu de naturaleza carnal también. ¿Sí me entienden? Sí. Eso es lo que pasa cuando se habla del hombre interior. ¿Qué es lo que gobierna el hombre interior? La mente. Y aparte, oí por allí, no sé quién decía, otro aspecto que tenemos, el corazón. Mente y corazón son juntos. El corazón es de donde emanan los sentimientos. Y la mente, pues, son pensamientos. Así que según sus sentimientos
serán sus pensamientos, o a la inversa también. Si usted, su mente le está incitando a seguir esta ley, entonces usted vendrá a tener un espíritu o una mente carnal. Si su mente está ligada a la ley de Dios o a la palabra de Dios, entonces usted será un ser espiritual. Mente de maldad hay que poner, ¿no? De maldad, espíritu de maldad. No, puede ser mente espiritual o mente carnal. Es para no confundir más. Ya sabe usted que una mente carnal, bueno, pues es porque hay maldad en ella. Así es como debemos de razonar al respecto de esta lección. Es decir, que nuestro mismo ser están en contraposición en nuestra mente y en nuestro corazón la ley del Espíritu, que es la ley de Dios, o la ley que es la carnal, la que nos incita a hacer lo que hace el mundo. Y los dos aspectos los tenemos, están dentro de nosotros. Esa es la contienda que hay en el ser humano. Tratar de luchar para ajustarse a las normas de Dios y poder ser verdaderamente un cristiano. O seguir las normas que rigen en el mundo y ser un ser normal del mundo. Pero ¿qué sucede? A veces, como estamos dentro de la iglesia, que no hay ni una definición, ni queremos ser espirituales, ni queremos ser carnales. Como veíamos en una lección que lo nombra la Biblia en Apocalipsis, Que no somos ni fríos ni calientes. eso, ni somos carnales, ni somos espirituales, estamos en el término medio. ¿Y qué dice Dios al respecto? Pues no creas que porque unos días me das a mí tributo y adoración, pero otras veces te vas a darle adoración a Satanás, ¿a poco crees que estoy tan contento así? Pues ni eres ni para mí, ni eres para el adversario. Estás peor que lo que el mundo. El mundo cuando menos ya se decidió, pero a veces la iglesia está en esta situación intermedia que es peor todavía. Ni se define para una cosa ni se define para otra. Entonces, eso es lo que tenemos que estar razonando con respecto de esta lección. Seguimos adelante con la pregunta número 2. ¿Quería decir algo? Pregunta número 2. ¿Qué ley tiene dominio sobre las personas que les hace cometer pecado y qué ley las guía a realizar la voluntad de Dios? Romanos 7, del 1 al 6, y versos 22 y 22 al 25. 7, del 1 al 6. Ignoráis, hermanos, porque hablo con los que saben la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive, porque la mujer que está sujeta al marido, mientras el marido vive, está obligada a la ley, mas muerto el marido, libre es de la ley del marido. Así que, viviendo el marido se llamará adúltera, si fuere de otro varón, mas si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, a saber, del que resucitó de los muertos, a fin de que fructifiquemos a Dios, porque mientras estábamos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley obraban en nuestros miembros, fructificando para muerte. Mas ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto aquella en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letras. Amén. Bueno, y tenemos la otra cita. Romanos 7, 22 al 25. Es una repetición de lo que ya se había leído. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros, en la contra la ley de mi espíritu, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo
tiempo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Amén. Eso es. Bueno, creo que es muy claro el apóstol aquí al respecto, ¿verdad? ¿Qué ley tiene dominio sobre las personas que les hace cometer pecado? ¿Cuál es la carne? La ley de la carne, la ley carnal, ¿verdad? Ahí lo expresa. Y dice, ¿y qué ley las guía a realizar la voluntad de Dios? La ley espiritual. La ley espiritual, que es la ley de quién? De Dios. La ley de Dios. Entonces, creo que es muy claro el apóstol Pablo, no nos deja ninguna duda al respecto, menos con el análisis que ya hicimos. Pero si hay alguna observación, algo que quieran decir al respecto, sí, hermano. Bueno, la observación es de que debemos que muera. Me está hablando de que dice si una mujer está unida a su esposo, mientras vive el esposo está sujeta al marido, pero muerto el esposo es libre. Entonces quiere decir que somos libres del pecado cuando muere el viejo hombre. El viejo hombre muere cuando es uno bautizado. Ese viejo hombre vuelve a renacer, pero ya dejó el pecado. Es lo que más o menos entiendo con los pasajes que estamos leyendo. Nos está hablando acerca de esa muerte que debe haber, porque estábamos muertos, estábamos unidos a la maldad, al pecado, estábamos conjuntamente al pecado, pero dejamos de ese pecado cuando creímos en Cristo Jesús y fuimos bautizados. Ese viejo hombre muere el pecado y ya no moramos en ese pecado, sino que ahora estamos en novedad de vida. Es lo que más o menos entiendo lo que leímos. A ver si nuestro hermano no lo... Bueno, no sé, la dejamos así como lo explicó nuestro hermano, para que no Sí, resumido nada más en la respuesta como se había dado, que es la ley carnal y la ley espiritual, sí, ¿verdad? Así, cada Y día. perdón, hermano, el último versículo, el 25, hermano, Sí. pues nos confirma lo que nos estaba explicando usted ahorita en estos momentos, hermano. Nos dice el apóstol Pablo que con la mente sirvo a la ley de Dios, Así es. más con la carne a la ley de Dios. Así es, entonces ahí está muy claro, por eso decía la apóstol. No nos dejó ninguna interrogante al respecto, es muy clarito al decirnos con sus palabras mismas la respuesta a la pregunta. Bueno, vemos la pregunta número 3. ¿Por qué el código de Moisés es mencionado como una sola ley? Gálatas 3:13 y verso 19, Hebreos 7:15 y 16, y capítulo 9 del 9 al 10, y el cuarto párrafo de la introducción. Leo Gálatas. Sí, Gálatas 3:13, hermano. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en un madero. Amén. amén. 19. Sí, hermano. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Amén. Hay otra cita todavía. Hebreo. Hebreos 7:15 7, 15 y 16, hermano. Sí. Y aún más manifiesto es, si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según la virtud de vida indisoluble. Amén. Y Hebreos 9 del 9 al 10. Sí, hermano. Dice, lo cual es figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecía presentes sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos, consistiendo solo en viandas
en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de la corrección. Amén. Amén. Y el cuarto párrafo de la introducción, si alguien desea leerlo nuevamente. Asimismo, Dios utilizó a Moisés para escribir en un libro todas las leyes que le dio al pueblo de Israel. A este conjunto de leyes se le conoce como la ley de Moisés o ley mosaica, la cual contiene 613 preceptos de carácter moral, legal y ritual. Los preceptos morales normaban la vida del pueblo de Israel y, como es natural, en los preceptos morales estaban contenidos los 10 mandamientos y todos los estatutos que había regido la conducta de los hijos de Dios desde el principio de la creación. Entre esos preceptos se encuentra la ley de la alimentación. Los preceptos legales marcaban las sentencias y castigos para los que transgredían los preceptos morales. Finalmente, la parte ritual contenía los reglamentos del sacerdocio, los sacrificios y todos los ritos del culto levítico. Amén. Ahí está leído ya el cuarto párrafo. Ahora la pregunta dice, ¿por qué el código de Moisés es mencionado como una sola ley? En Gálatas 3:13, ¿quién lo leyó Gálatas 3:13? Yo, hermano. ¿Qué entiende de ahí, hermana? ¿Qué nos podría entresacar para entender la pregunta? O un comentario del texto que se leyó. Sí, hermano. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, hermano, bueno, el código que yo entiendo aquí, hermano, no le comprendí muy bien a la pregunta, pero el código es nuestro Señor Jesucristo clavó la parte de la ley, hermano, que era de la ley mosaica de los ritos, que eran los ritos y los ritos y los sacrificios. Nuestro Señor Jesucristo los enclavó en la cruz, hermano. Sí. Miren su pasaje. Este es algo importante o clave de lo que estamos analizando. Lo vuelvo a leer, hermano. Nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ese es el pasaje. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ese fue un papel importante para el estudio que estamos analizando. Ahorita lo vamos a ver. Desde verso 19 lo leía nuestro hermano. ¿Qué hablaba del verso 19? Nos hace notar que esta ley fue añadida por causa, algo importante. sí, por causa de las Habla de transgresiones. una ley añadida. Así es. Y yo les hacía en mi predicación que les di, con una pregunta: ¿a qué? ¿A qué fue añadida esa ley? Después teníamos Hebreos 7, 15 y 16. Hebreos 7, 15 y 16. ¿De qué nos habla? ¿Qué nos leyó? Sí, hermano. Hermana. Bueno, yo entiendo, hermano, que es conforme, que no es mandamiento carnal, sino es más bien espiritual, por lo que le fue A dado a ver, Moisés. dice, nos está hablando acerca de que se levantó un sacerdote igual a Melquisedec, ¿verdad? Y dice que este sacerdote que se levanta a semejanza de Melquisedec no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal. Esto se necesita razonar. ¿Por qué habla de un mandamiento carnal? Recuerden que el sacerdocio que vino a cumplir nuestro Señor Jesucristo, ¿de dónde vino este sacerdocio? ¿Quién le dio este carácter de sacerdote al Señor Jesús?
del Padre de Dios. Así que es de carácter Espiritual. celestial o espiritual. Pero los sacerdotes que eran constituidos del tipo de Aarón, ¿quién los constituía? ¿Quién les daba ese carácter? Era una sucesión, era según la orden que había dado Dios, porque